Vamos a ver el tema del componente del citoesqueleto y también la actividad nuclear. Entonces estamos aquí con el citoesqueleto. Vemos aquí componentes, ¿no? Aquí están los microtúbulos en verde, ¿no? Los microfilamentos de actina en rojo. En azul tenemos a los filamentos intermedios. Vemos aquí una célula epitelial, por ejemplo, donde los filamentos intermedios están en toda la corteza, digamos, ¿no? Por debajo de la membrana para ayudar a tensar y dar forma a estas células epiteliales, pero también los tenemos para, ¿no? También dar forma, dar estructura, soporte, ¿no? al núcleo. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Tanto en el núcleo como todos los bordes. Además nos ayudan para aquí, vemos para la adherencia entre célula epitelial y célula epitelial, está en el cinturón también, ¿no? Todo lo que es filamentos intermedios, microtúbulos. Los microtúbulos son dinámicos, eso va a depender de las necesidades de la célula, ¿no? Los microtúbulos no es algo estático, así que va a cambiar. Los que son más estables son los filamentos intermedios. Y tenemos los filamentos o microfilamentos de actina, por ejemplo acá, ayudando también al soporte, a la forma de la célula, ¿sí? Pero también vemos aquí en el núcleo de los cilios, ¿no? Formando las microvellosidades, ¿sí? En la parte central. Acá tenemos una ameba, también en nuestro caso, nuestras células, un fagocito, ¿sí? Y vemos pues que los filamentos de actina, aquí los filamentos de actina son protagonistas porque van a ayudar al movimiento. Recuerden que los fagocitos son células irregulares, ¿no? Al ser irregulares, los tenemos formando, por ejemplo, los filopodios, ¿no? Estos filopodios ayudan, o el borde conductor, también esta zona, el borde conductor, aquí adelante esta conformación, ayudan a que la célula pueda movilizarse, ¿no? En general aquí es importante, más que le llamemos motilidad celular, ¿sí? Motilidad celular, porque una cosa es que los microtúbulos, el movimiento dentro de la célula, y otra cosa es la actina que hace posible la motilidad de la célula, motilidad, o sea, puede trasladarse. Movilidad también de la célula, ¿no? Por ejemplo, cuando realiza contracción muscular, movilidad de la misma célula, o sea, todo el bloque celular. Se puede trasladar, motilidad, o se puede mover. Y aquí vemos que la actina, los microfilamentos, están dirigiendo, ¿no? A esta célula que tiene pues una forma irregular, como un fagocito, le ayudan a dirigirse a la superficie, le ayudan a dirigir, ¿no? O sea, tiene zonas más concretas para dirigir el movimiento. Fibras de tensión también en rojo para ayudar, ¿no? a esta célula a volcar su citosol, todo su sistema, a volcarlo hacia donde se está moviendo. Igual cuando va a fagocitar, ¿no? Formar los pseudópodos, para eso le ayudan los filamentos de actina. Y los filamentos de actina no están solitos, los microfilamentos, lo ayudan la miosina y otras proteínas. ¿Ya? Entonces ahí bueno, en este caso esta diapositiva, la parte de esta diapositiva, a veces yo les escribo abajo, ¿no? Se han fijado las diapositivas, algunas letritas para orientarlos un poquito más. En este caso sí no, esta no debí borrarla, era de la anterior presentación. ¿Ya? Pero aquí tenemos los componentes del citoesqueleto. Entonces básicamente, ¿cuáles son? Microfilamentos de actina, que interactúan también con otras proteínas, por ejemplo miosina. Ahí está, también llamados filamentos delgados, ya que miden entre 7 a 9 nanómetros. Cuando la actina se configura con sus dos hélices que se enroscan, se ajusta ahí, su ancho vendría a ser entre 7 a 9 nanómetros, por eso son los filamentos delgados. A los de miosina les decimos filamentos gruesos, ¿no? Acá vemos, por microscopio de inmunofluorescencia,
¿no? ¿Cómo resalta según la forma de la célula? Puede ser, por ejemplo, una neurona, ¿no? Que está ayudando entonces la actina a la forma de la neurona. Tenemos aquí a los microtúbulos, ¿no? Los microtúbulos formados básicamente por dímeros de tubulina alfa y beta, dímeros de tubulina, por eso hay verde claro, verde oscuro, ¿no? Y van configurando los filamentos, ¿no? ¿Y qué forma vendría a ser el esqueleto, el citoesqueleto de la célula? Todo lo interno, ¿no? Como les decía, no es como un esqueleto estático, ¿no? Es bastante dinámico de acuerdo a las necesidades de la célula, ¿no? O sea, la célula está trabajando, todo, y de pronto, ¿no? Hacia allá al fondo necesita, qué sé yo, necesita un lisosoma, una vesícula o una mitocondria. Entonces a través de los túbulos son como carreteras internas, ¿no? De la célula como carreteras, y se traslada el organelo, ¿no? Traslada el organelo hacia esa zona, ¿no? Entonces es algo bastante dinámico la actividad de los microtúbulos. Y los más estáticos sí son los filamentos intermedios, llamados intermedios porque son un poco más gruesos que la actina, que son los delgados, por eso a estos los llamaron intermedios, más o menos unos 10 nanómetros. Y acá vemos de varias proteínas, aquí sí es estable, ¿no? Tubulina, actina son los protagonistas. En cambio aquí son varias proteínas, por ejemplo la queratina es uno de los más conocidos, ¿no? Pero también suele haber otros. Entonces aquí están los filamentos intermedios, ¿no? Entonces esos son los tres componentes, ¿sí? Del citoesqueleto. Sigue la lectura anterior. Ya, bueno, ahora sí, ya se fue la lectura anterior. Entonces aquí está. Les comentaba que los microfilamentos básicamente formados por polímeros de actina. Cuando la actina está solita le decimos actina G, y cuando forma los polímeros le decimos actina F. Puede formar haces, o sea, en paralelo estos filamentos, o puede formar redes, ¿sí? Organizan a la membrana plasmática. Han visto que se asocian con otras proteínas y a la vez con proteínas también de la membrana plasmática. Pueden formar microvellosidades, como hemos visto en las células epiteliales, en las células de las vías respiratorias, en fin. ¿Qué más? Y son contráctiles cuando se asocian, interactúan con la miosina, ¿no? Con la miosina, por ejemplo, en el evento más conocido, lo que es la contracción muscular, pero también cuando las células entran en citocinesis, el anillo contráctil, ¿no? Ahí también hay una interacción de miosina y actina. Entonces, todo eso, motilidad celular también. Los microtúbulos, les decía, son polímeros de tubulina, ¿no? Formados por tubulina alfa y beta, son dímeros. A partir de dímeros se empiezan, ¿no? a formar, a crecer. Y generan movimiento interno, ¿no? Toda la circulación, movimiento interno dentro de la célula, entonces tiene calles, avenidas, ¿no? Pero es bastante dinámico para asociarse a los orgánulos, para transportar esos orgánulos, etc. También ayuda al sostén estructural, pero en el caso de los cilios y flagelos, como son dinámicos, ayuda al movimiento de los cilios y flagelos, ¿sí? Forman, cuando la célula está en mitosis, también pues forman el uso, esa jaula, ¿no? Esa jaula de la mitosis, el uso mitótico. Luego están los filamentos intermedios, les dije el soporte estructural, bueno, estructural de la membrana, también básico, la membrana nuclear, ¿no? Qué importante, sobre todo por la presencia de las laminas, ¿no? Las laminas son filamentos, laminas A, laminas B, laminas C, laminas D, son proteínas que forman el soporte estructural del núcleo, las laminas, ¿ya? Y bueno, que conforman la lámina nuclear que les decía, ¿no? Y también les decía que ayudan a la integridad estructural de la célula, o sea, interactúan por debajo de la membrana, ¿no? Interactuando con la membrana y dan el soporte, ayudan a la forma de las células. Por ejemplo, uno de los filamentos intermedios más conocidos les mencioné a la queratina, después estructura de la piel, pelo, uñas, ¿no? Por ejemplo, la queratina, ¿ya? Aquí hay una comparación, ¿no? Propiedades de estos tres sistemas del citoesqueleto, ¿no? Les hablaba que en microfilamentos es la actina, y para que se formen los filamentos de actina están unidos a ATP, o sea, tienen que estar unidos a ADP, y cuando se junta con otra actina
¿no? Gastan ese ATP y forman ADP. Después, la tubulina alfa beta no se une a ATP como el anterior, se unen a GTP, ¿sí? En el caso de los filamentos intermedios no se relacionan con nucleótidos porque les dije que son más estables. O sea, este ATP aquí y este GTP acá ayuda a que estos sean dinámicos, que crezcan, que decrezcan, iba a decir, ¿no? que degraden, en fin, ¿no? Entonces, ese crecimiento de estos filamentos constante, ¿no? Crecimiento y decrecimiento, pues es gracias a la energía, ¿no? Que tienen pues el ATP y el GTP, respectivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, los microfilamentos forman geles rígidos, redes, haces en línea, ¿no? Más rígido. Y en este caso también son rígidos, pero como les decía, es interno. Y los filamentos intermedios pueden formar redes o pueden formar, ¿no? Haces, pero que tienen gran soporte, como le digo, soporte estructural, por eso dice gran fuerza tensible, ¿no? Muy bien. Aquí el ensamblaje a partir de numerosas locaciones o de numerosas locaciones dentro de la célula, ¿sí? El ensamblaje, ¿no? Por debajo de la membrana plasmática pueden interactuar, ¿no? Por ejemplo, en los fagocitos se dan las fibras de tensión, se forman los pseudópodos, ayuda a formar los pseudópodos. También colabora con la endocitosis y exocitosis para la movilización de vesículas, ¿no? Entonces, por eso dice, se ensambla en varias locaciones de la célula. Y por lo tanto les decía que son bastante dinámicos. Acá el ensamblaje es en pocas locaciones. Recuerden que las locaciones donde van a empezar a ensamblarse es en los centrosomas, ¿no? En el centro celular, ¿recuerdan? En los centriolos, ¿sí? Entonces, por eso el ensamblaje parte de pocas locaciones de la célula y también son muy dinámicos. Y les dije, pues este ensamblaje esto es bastante estable, por eso son mucho menos dinámicos, no están polarizados. Aquí sí muy polarizados porque depende, ¿no? Si acá está el fagocito, en esta forma el fagocito, si quiere moverse a la derecha, se polariza hacia la derecha, ¿no? Entonces estira, se forman, se alargan los filamentos de actina para que produzca un pseudópodo, por ejemplo, el fagocito hacia ese lado. ¿Sí, no? Si quiere moverse este de otro lado, se polariza este de otro lado. Entonces hay bastante actividad. Estoy hablando acá, perdón, acá no, sino acá. Me estoy hablando de un fagocito, o sea, lo que ayuda son los filamentos de actina, ¿no? Aquí son polarizados en el sentido a dónde quiero llevar el material, ¿no? Como les decía, al fondo necesito mitocondrias, energía para el fondo. Entonces se polariza toda la actividad hacia allá, ¿no? ¿Quiere que regresen las mitocondrias para acá? Se polariza para este lado, ¿no? Entonces por eso se habla de polarización. El otro, como es estable, no hay polarización. ¿Quién ayuda a que haya actividad? Que genere, por ejemplo, en este caso, actividad, contracción en el anillo contráctil, en la exocitosis, endocitosis, en fin. Hay actividad, pues para que haya interacción necesita las miosinas. Entonces, esa interacción de miosinas con actinas pues provoca esa motilidad. Aquí son los transportadores. Entonces, si los microtúbulos son carreteras, ¿no es cierto? Y por ejemplo, si esta es una carretera, este es un microtúbulo, ¿no? Lo que está acá en medio es un microtúbulo, y como les decía, al fondo necesitan mitocondrias, ¿no es cierto? Al fondo necesitan mitocondrias, digamos que esta es una mitocondria, entonces yo soy una kinesina, ¿no? Una cinesina. Entonces, este es el microtúbulo, agarro la mitocondria, ¿no? Y paso por el microtúbulo. Tiene que regresar, agarro una dineína y otra vez, ¿no? A regresar a la mitocondria a su sitio original, ¿no? Yo estoy haciendo kinesina, si es en este sentido de ida y retrógrado, para que regrese una dineína, ¿no? Una dineína. Las otras no, como es estable, no necesitan motores, ¿no? El filamento intermedio es estable. Acá les decía la maquinaria contráctil, por ejemplo, la contracción muscular, y la red de la corteza celular, ¿no? Una red, o sea, para el apoyo estructural también a la corteza, justo por debajo de la membrana. Y aquí, la organización y transporte de orgánulos a grandes distancias, ¿no? De un extremo de una célula al otro extremo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí como vemos, los microfilamentos y microtúbulos son bastante dinámicos. La célula no es estática. Por eso cuando alguien me dijo, hay inclusiones en la célula,
Esa inclusión eso es la coloración temporal en un momento, ¿no? Ni caso. Como la célula es bastante dinámica, pues no hablemos de manchas, de orgánulos, de inclusiones, perdón, de orgánulos sí, ¿no? De inclusiones me refiero, de manchas, cosas que encontremos, ¿no? En una célula, porque es muy dinámica. Entonces, si ustedes tiñen una célula en un momento y la vuelven a teñir en otro momento, pues la cosa va a cambiar, ¿no? Va a depender de su actividad. ¿Ah? Y bueno, aquí el comentario del citoesqueleto, pues que hay regulación de este citoesqueleto. Entonces, puede haber factores externos, factores solubles, factores de crecimiento, de regulación, hormonas, elementos de la matriz extracelular que van a interactuar con proteínas de la membrana, ¿no? Aquí pueden haber receptores, por ejemplo, y esta interacción puede activar vías de señalización, ¿no? Vías de transducción de señales en el citoplasma. Y estas vías pueden activar, ¿no? Algunas actividades del citoesqueleto, ¿sí? Por ejemplo, forma, movimiento, contracción, ¿no? Por ejemplo, acá llega la señal, una bacteria es captada por un receptor, un PAM, ¿no? Bueno, un receptor de un fagocito. Los que han hecho inmunología me entienden cuando digo PAM, ¿no? ¿No? Listo. Ok, pero bueno, viene la bacteria y es captada por un receptor de un glóbulo blanco. Ya está, algo muy general. Y entonces se desencadena una vía de transducción de señal. Listo. Y entonces van a activar el citoesqueleto, ¿para qué? Para ese fagocito que les decía estaba así dormidito, estaba dormido, la señal. La señal le dice que allí hay una bacteria. Entonces, alarga su pseudópodo y sus pseudópodos para tragársela, ¿no? A esa bacteria. Entonces, eso es movimiento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Señales externas pueden modificar el citoesqueleto. Organización y movimiento de los orgánulos, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay requerimiento energético. La persona va a hacer más ejercicio, entonces necesita más ATP. Más ATP, entonces necesitamos activar a las mitocondrias. Movimiento de mitocondrias. Ya repártanse todas a trabajar full time, porque hay que producir más energía, ¿no? Entonces, ayuda el citoesqueleto a realizar muchas actividades, ¿no? Entonces, para ello, el citoesqueleto no solo se guía pues, por las señales internas de la célula, sino que por vías externas también puede ser regulado. Ok, hablemos de estos microfilamentos o los filamentos de actina o filamentos delgados. Entonces, como les decía, y en varias partes se pueden generar o ya están estables. Aquí son un poquito más estables, ¿no? Cuando forman microvellosidades, ¿no? Estas microvellosidades en el intestino, en los túbulos renales, ¿no? Que están formando entonces el núcleo, el esqueleto, digamos, de estos microvellosidades. Acá la corteza celular, o sea, justo por debajo, ¿no? de la célula, por ejemplo, una célula epitelial para ayudar con la forma, el soporte estructural aquí. Aquí el cinturón adherente, para que esta célula se adhiera con esta célula, tiene su cinturón adherente, o sea, hay interacción, ¿no? Que ayuda para la adherencia entre célula y célula en un mismo tejido, ¿no? Acá, bueno, los filopodios, lamelipodios, fibras de tensión, fagocitosis, todos estos elementos que se forman en los fagocitos, o sea, en los macrófagos, en los neutrófilos son los que fagocitan, ¿sí? A veces un linfocito B también fagocita. Entonces, una célula dendrítica, todos ellos son los que fagocitan. Entonces necesitan, miren, acá está si no me creen acá está la foto, ¿no? De microscopía electrónica, ¿sí? Entonces, de barrido, esta es microscopía electrónica de barrido, ¿no? Acá está, bueno, las microvellosidades, vemos allí, ¿no? Todo ese aparataje de los microfilamentos. Acá las fibras de tensión, los filopodios, ¿no? Que el borde conductor que ayuda, ¿no? A que este fagocito avance, ¿no? Hacia otro lugar y empiece luego su fagocitosis. Entonces, para que el fagocito primero avance este filopodio, borde conductor, lamelipodios, filopodios que ayudar a adherirse y avanzar,
fibras de tensión para formar, para mover el citosol de ese fagocito, y finalmente estos filamentos de actina que van a ayudar a formar los pseudópodos. Entonces, para ello necesito una estructura, no es blandito, no puede ser un masmelo, algo más blandito, ¿no? Tiene que tener estructuras rígidas, y esa estructura, para darle motilidad celular, pues son los filamentos de actina. Vemos aquí también, les decía, las vesículas endocitóxicas, exocitóxicas también, ¿no? Para ayudarlas a trasladar a esas vesículas, también necesitan movimiento. Yo sé que las vesículas vienen en microtúbulo otra vez, ¿no? Con sus lineínas, quinesinas, así para cargar, ¿no? Pero para impulsar a las vesículas, avanza vesícula, avanza. Para eso están pues los filamentos de actina, ¿no? Para ayudar a que ese movimiento sea rápido. ¿Sí? Y aquí está el anillo contráctil formado por filamentos de actina que van a ahorcar, ¿no es cierto? La célula la ahorcan por la mitad y interactúan con miocina. Para que el anillo contráctil tiene que interactuar con miocina, ¿no? En la división, en la citocinesis, ¿no? Aquí les muestro pues que para conformarse estos filamentos primero tiene que estar la actina G, el monómero de actina, ¿sí? Que aquí está con sus subunidades, aquí está el dominio, 2 subunidades se llaman, 2 unidades, y con sus 4 dominios. Acá está en el dominio 1, está el extremo N terminal y C terminal. Acá está el dominio 1, dominio 2, dominio 3 y dominio 4. En el centro forman un surco, y en ese surco se va a unir el ATP, ¿sí? Se une el ATP. ¿Listo? Bueno, y entonces estos monómeros de actina, monómeros solitos, ¿no es cierto?, van a ensamblarse. Cada vez que se ensamblan gastan el ATP, ¿no? Se empiezan a ensamblar. Siempre cuando empiezo a ensamblar y cuando hablo de crecimiento de un filamento, el extremo negativo es para decrecer, el extremo positivo es hacia donde crece, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empezaría aquí? Y empezaría aquí, ¿no? Polimerizar, 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 y esta es la zona en crecimiento, es el extremo positivo, es la zona en crecimiento. Entonces empezaría en este sentido, ¿no? ¿Listo? Y puede ser, como dije, reversible, puede crecer y luego decrecer. Y ahí está la foto, ¿no? Para que crean eso, ¿no? La foto de microscopía electrónica, donde se estaba viendo inclusive el grosor, ¿no? Les decía que el grosor es entre 7 y 9 nanómetros, ¿no? De ancho me refiero, porque estos 36 es el largo, ¿no? Me refiero de ancho de los filamentos de actina, y se ve como un rosario, ¿no? Unas cuentas de un rosario. Ahí está. Bueno, aquí, ese es para algo, pues no tengo que hacer para complicarle su vida, ¿no? Hay algo, no tiene que ser todo demasiado fácil, ¿no? Entonces, digamos, esta es una de las diapositivas que se van a jalar los cabellos siempre y cuando no estén atentos a la clase, ¿ya? A ver, aquí hay una regulación de la formación de los filamentos, se entiende de actina, ¿no? Por proteínas que se unen a la actina. Entonces, en primer lugar, la profilina. Dice que la profilina se une al monómero ADP que actina, ¿sí? Intercambia, ese ADP lo intercambia por ATP. O sea, para que empiece el crecimiento, la profilina retira el ADP y lo reemplaza por un ATP. Luego el complejo, ¿qué complejo? G-actina más ATP se agrega al extremo positivo. Ustedes recuerden que el extremo positivo es para que vaya a crecer. Entonces, así nos dice la profilina. Acá está. Esta es la profilina. Acá está el filamento, ¿sí? El extremo positivo tiene ATP. El extremo negativo tiene ADP. O sea, aquí no crece. Crecerá por este extremo, ¿no? Entonces aquí. Vemos, aquí está el monómero de actina, la actina G, ¿no es cierto? Aquí está el monómero. Y lleno de, o sea, esta actina G está unida a ADP. Viene la profilina y al unirse, ¿qué hace? Saca el ADP y coloca ATP, ¿no? ATP, y ahí está. ¿Listo? Para dar energía a esa unión.
Y con ello, pues, se dirige listo para la polimerización de este monómero de actina, que se va a agregar a este polímero de actina. ¿Sí? Segundo, no sé qué he escrito acá, no le dan caso acá, acá está. Cofilina, la M está de más, ¿ya? Cofilina, acá está el nombre, cofilina. Aquí es al contrario, es al revés. Aquí va por este lado, va a ir rompiendo, va a ir degradando, va a ir separando para reciclar. Miren acá el reciclaje, regresa, o sea, actina en filamento, actina F, para nuevamente como actina G, o sea, una actina libre. Entonces su actividad es contraria a la profilina, ¿no? Entonces para fragmentación, despolimerización. Para eso se une a este lado, donde dice actina ADP. Y una más, la timosina beta 4. La timosina beta 4, acá está, es la que va a ayudar. Hace un momentito les dije que la profilina reemplaza el ADP por el ATP en la actina G, el monómero, ¿no es cierto? Ya. Y está lista para la polimerización, ¿no? Para que crezca el filamento por este lado. Pero para facilitar esto está la timosina. O sea, la timosina se encarga de unir la actina profilina que está acá, para que la una la incorpore al filamento de actina en este lado. Por eso está la flechita así. O sea, dice con la ayuda de la timosina beta 4 se puede incorporar. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, cada vez que la timosina interviene es para incorporar esta actina G unida a ATP y unida a profilina. ¿Sí? Y la timosina beta 4 la incorpora en el filamento. En el extremo, ¿qué extremo? Positivo. ¿Para qué? Que crezca el filamento. ¿Sí? Ya está. Y acá también la timosina es un regulador porque dice, a medida que la concentración de actina G, libre, actina como monómero, G es monómero, ¿no? Libre, cada vez que está disminuyendo, la timosina ayuda a regular también para que se disocie. O sea, para que siempre quede algo de actina G libre. ¿Ya? Ayuda a regular también la timosina. ¿Sí? Regresamos a la vida simple, acá no hay mucho que decir. Bueno, también un par de proteínas, un partidito nada más, ¿no? Bueno, acá el ensamblaje, ¿no?, de la actina durante la endocitosis. Acá hay factores de ensamblaje durante la endocitosis. Acá hay factores de ensamblaje y luego viene esta proteína. Esta proteína, por ejemplo, no son varias, pero un ejemplo nada más. La proteína WASP, ¿no? WASP, ¿no? WASP. Esta proteína WASP, ¿no?, ayuda a promover la nucleación, la incorporación en la vesícula. Esta es la vesícula que se está formando y la proteína WASP lo que va a hacer es facilitar la nucleación de los filamentos de actina, ¿sí? Para que se incorporen aquí los filamentos de actina. Para ello, la actina tiene que interactuar con las proteínas, estas bolitas verdes que ven acá en los extremos. Las proteínas ARP2 o ARP3. Entonces, ¿qué es importante? En la endocitosis mediada por clatrina, reclutan factores de la promoción de la nucleación, por ejemplo, WASP, ¿sí?, que activa el complejo ARP2, ARP3. ¿Para qué? Para el ensamblaje de actina, ¿sí?, el ensamblaje de filamentos de actina. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos aquí la formación de la vesícula endocitósica, ¿no es cierto? O el endosoma, como quieran llamar. Y bueno, pero en paralelo están incorporando filamentos de actina. ¿Y esto qué hace? ¿No? Que se ensamblan filamentos de actina, dependiente de estas dos proteínas, y eso hace posible que se ingrese la vesícula endocitósica, ¿no? Entonces, ayuda, cuando está formando esto, ayuda a jalarlo, ¿no? A jalarlo y entra, ¿no? Para que ingrese dentro de la célula. Entonces acá está la vesícula endocitósica,
su carga endocítica, pues lo que tiene que transportar, ¿no? Acá están las proteínas ARP y acá están los filamentos de actina. Y acá hay una foto que en este caso la carga para lo que se quiere endocitar es transferrina, lo que está en rojo. Entonces, como prueba de que sí se ha endocitado la transferrina, ¿no? También esto es la célula, esto ya es dentro de la célula, se dan estos marcadores rojo fluorescente que indican que la transferrina se ha incorporado dentro de la célula. Y vemos pues que estos ya están incorporados, ¿no? Estos ya están incorporados. Pero vemos aquí en plena internalización de las vesículas endocitóxicas. ¿Por qué digo? Porque acá están en verde los filamentos de actina. Entonces, de esa manera, esto es dentro de la célula, se entiende, ¿no? De esa manera vemos que dentro de la célula, miren, diferentes vías de internalización de las vesículas endocitóxicas que contienen transferrina. ¿Sí? Entonces, para ver esa importancia de los filamentos de actina en la movilidad de las vesículas, tanto endocitóxicas como exocitóxicas. ¿Ya? Ay, acá está así el título, me olvidé, acá está el título, la fagocitosis dinámica de la actina. Bueno, acá está pasando, estos son los eventos de una fagocitosis. Esto es un fagocito, digamos un macrófago. Viene acá la bacteria, acá está la bacteria, ¿no? Con sus antígenos de superficie, y acá está un anticuerpo. Entonces el anticuerpo va a reconocer, capta, ¿no? A la bacteria. Y entonces el anticuerpo, cuando está unido a la bacteria, ¿no? Al agente patógeno, se da cuenta, reacciona, se activa el fagocito, el macrófago, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene receptores para esta zona, el FC, la fracción constante del anticuerpo. Tiene receptores, aquí está. Entonces el leucocito, el fagocito en este caso, como tiene receptores FC, reconoce el fragmento FC del anticuerpo cuando se ha unido, ha marcado. Ese evento se llama opsonizado, ¿no? Es opsonización, se llama ese evento. Entonces, cuando los anticuerpos han opsonizado al patógeno, al agente extraño, la bacteria en este caso, se van a unir por esta parte a los receptores del fagocito. Lo activan al fagocito. Y cuando se unen, tanto anticuerpos, bacteria, anticuerpos, todo se lo traga el fagocito. Pero para tragárselo, ¿no? Si miras acá redondito, todavía tiene que proyectar los pseudópodos. Entonces, para proyectar los pseudópodos, miren todo el aparataje de filamentos de actina que se forma detrás, ¿no? De estos pseudópodos. Entonces se forma, crece la actina, ya tiene, digamos, nuestro el hueso, se proyecta el citosol con membrana más y forma el pseudópodo. Por el otro lado forma ese pseudópodo y englobará, ¿no es cierto?, a la bacteria. Y aquí hay un aumento para que vean, no se mira bien, aquí está, no me interesa, lo dije muy bueno, los demás eventos son anterior y posterior. El evento en el momento en el cual proyecta sus pseudópodos el fagocito y esto avanza, ¿no? Avanza hasta aquí. Aquí se fusionan las membranas, se rompe aquí, se fusiona la membrana y se forma una vesícula llamada fagosoma, ¿no? Entonces, este movimiento de esta célula, esta motilidad de esta célula, lo hace posible los filamentos de actina. Y vemos aquí ya se formó la vesícula, ¿no? O el fagosoma, llama el fagosoma. Y miren cómo el fagosoma luego está yendo a la trampa, ¿no? ¿A dónde está yendo? A fusionarse con los lisosomas, y los lisosomas van a destruir a la bacteria dentro del fagocito. ¿Sí? Aquí la unión lateral de los microfilamentos. Bueno, lateral me refiero hacia lo que es la membrana. Esta es una imagen de un eritrocito. Bueno, y acá está entonces la membrana celular, todo esto es, ¿no?, el eritrocito. Y esta es la parte del citoesqueleto. Entonces, para que el eritrocito tenga esa forma de disco bicóncavo, necesita filamentos intermedios
Aquí está la espectrina, por ejemplo. Aquí está anquilina. Bueno, anquilina interactúa con la espectrina. O sea, el filamento intermedio sería la espectrina. Y vemos también proteínas de la membrana, como la banda 4.1, ¿no? Y otras proteínas que interactúan. Entonces vemos acá la espectrina, la anquilina. Esta es la banda 3 que lo ajusta, lo adhiere a la membrana plasmática. La glucocorina C que lo adhiere a la membrana plasmática. Pero entre ellos también están filamentos de actina. O sea, los filamentos de actina también están ayudando, ¿no? a ese soporte estructural, ¿no? En este caso para formar esa forma específica, el disco bicóncavo, ¿no? Entonces ahí está la colaboración tanto de filamentos intermedios como filamentos de actina interactuando con otras proteínas de membrana también. ¿Sí? Bueno, este es el caso del eritrocito. Aquí, ¿no? Aquí tenemos también los cilios, ¿no? También microvellosidades. Entonces, en este caso, el centro de estas prolongaciones, de estos cilios, de esta vellosidad, no sé si les he puesto allí. Así, sí les he puesto microvellosidades. Estas vellosidades, esta es una célula bien vellosa y veces, ¿no? Con microvellosidades. Célula le decimos célula peluda también, ¿no? Las células peludas o los estereocilios de las células peludas son los estereocilios. Esos cilios bastante chascosos y prolongados, grandes, se llaman estereocilios de lo que viene a ser las células peludas o pilosas, ¿no? Del oído, para lo que es audición y equilibrio, ¿ya? Entonces su centro, su núcleo de estas microvellosidades son los filamentos de actina. Aquí hacemos una ampliación. Aquí en este momento, pues los filamentos de actina sí son más estables, ¿no? Acá están los filamentos de actina, bueno, estables en ese sentido, pero también tienen que ser móviles, ¿no? Porque se mueven así. Entonces, interactúan con otras proteínas como la esrina. La esrina le va a dar un poco más de estabilidad, ¿no? Esrina sería la proteína que interactúa con estos filamentos de actina y otras proteínas, ¿no? EBP50, en fin, que hace posible que los filamentos de actina estén, ¿no? Formando microvellosidades y hace posible porque las microvellosidades se tienen que mover, ¿no? Los estereocilios se mueven, ¿ya? En ese caso, ¿no? Es para que se exciten, ¿no? Cuando hay un sonido, por ejemplo, están escuchando mi voz y también ese ruido molestoso, ¿no? Que están, entonces, de la construcción, y entonces está alterado, ¿no? Entonces, ambos sonidos que están haciendo en sus células estereociliares, están moviéndose. ¿Y quién está facilitando ese movimiento? Los filamentos de actina. Y la clásica que les decía que ustedes conocen, pues a los filamentos de actina siempre los han conocido por el evento de la contracción muscular. Para este caso la actina pues va a interactuar con las cabezas de miosina, interactúa con las cabezas de miosina. Aquí ya hablamos ya del evento mecánico de la contracción muscular, no hagamos casos a eventos anteriores cuando ya está, ¿no? Entonces está el filamento delgado, el filamento grueso que es la miosina, ahí está la miosina, el filamento grueso, su cuello y la cabeza de miosina, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? No sé qué, ya, acá es así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, así, estaba yendo al revés. Ok, acá. Entonces vemos acá que aquí está, digamos, de un modo rígido. O sea, aquí está interactuando la cabeza de miosina con el filamento. En ese momento el músculo está rígido, unido. Cuando llegue el ATP, la cabeza de miosina se separa de la actina, del filamento de actina. ¿Listo? La cabeza de miosina es una ATPasa y va a degradar al ATP, lo degrada en ADP más fósforo inorgánico. Esa ruptura, ¿no?, de ese enlace de alta energía es lo que da energía. Bueno, entonces en ese momento
Tenemos allí esa posición de rigor, está apalancado ahí la cabeza de miosina está apalancado sobre el filamento de actina, está ahí, con rigor, ¿no? Está en esa posición. ¿Sí? Vemos allí que está unido el ADP, y entonces, en ese momento, en esta forma, con ADP y fósforo inorgánico, tiene aquí la cabeza de miosina, se va a unir al filamento de actina. Luego, ¿qué sucede? Un golpe impulsor hace pues que el fósforo inorgánico se libera el fósforo inorgánico, y entonces esta cabeza de miosina que está cargando una energía potencial, convierte esta energía potencial en energía cinética. Y esta energía cinética va a hacer que esta cabeza de miosina se mueva y jale a los filamentos de actina. Al jalar al filamento de actina está provocando la contracción muscular, el acortamiento de las fibras musculares. Entonces, esta energía aquí acumulada hace el apalancamiento, como dicen, o sea, que jale. La cabeza de miosina jala los filamentos de actina, provocando la contracción muscular. Bueno, cuando termina este evento, ¿no?, de la contracción muscular, se libera ADP, se queda como al principio, y cuando llega el ATP nuevamente se separa. Entonces, en este momento, aquí se acortó la fibra. ¿Y qué hacemos para que el músculo se relaje? No se puede quedar, ¿no?, contraído el músculo. Para ello, pues, lo que sucede aquí, el movimiento llega, se separa, sale el ADP y llega un nuevo ATP. Por eso, cuando el rigor mortis, cuando la gente está muerta, por ejemplo, tiene el músculo contraído, me muero, y me quedo todo contraído, ¿no es cierto? Entonces, si la persona está muerta, ya no produce ATP. Entonces, para que el músculo se relaje, necesita el ATP. Entonces, la miosina con la actina están ahí, todo contraído. Cuando llega el ATP, ¡ay!, el músculo se relaja. Pero en las personas muertas, pues no llega, ¿no? En cuestión de unas horas, unas pocas horas, llega el rigor mortis y está todo el músculo contraído. Por eso son duros, más pesados, todos duros son los, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sus músculos se quedan contraídos. ¿Por qué? Porque ya no hay ATP, pues, ¿no? Se queda ahí. En cambio, nosotros que estamos bien vivitos, llega el ATP y los músculos se relajan, ¿no? Entonces, esa interacción de la miosina y la actina es importante. Bueno, 12 horas después, unas horas más, pues ya se va el rigor mortis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay enzimas, proteasas que degradan todo. Esto es puro proteína, ¿no? Se degradan las proteínas y ya todo se relaja, porque ya hubo degradación de proteínas, ¿no? Pero estas primeras horas del rigor mortis es ocasionado pues porque la miosina se queda interactuando con la actina por falta de energía, falta de ATP. ¿Ya? Bueno, ese es el momento de la contracción muscular. Y para terminar esta parte de la actina, tenemos pues el momento de la división celular. En la división celular primero se da la mitosis, ¿no es cierto? Con su fase, ¿cómo se llama la fase de la mitosis? ¿Cuál es la primera? Profase, metafase, digamos ya. Luego, anafase, telofase, y luego telofase. Pero al final de la anafase ya empieza la citocinesis. Recuerden que la mitosis es división de núcleo y la citocinesis división de citoplasma. ¿Sí? Entonces empieza ya entonces, ya toda la telofase pues se da esto, ¿no? Se ahorca. ¿No es cierto? Ese anillo contráctil cada vez se va contrayendo, se contrae. ¿Quién se contrae? Filamentos de actina y filamentos de miosina, que conforman este anillo contráctil. Y es allí que se divide, ¿no?, la célula en dos, ¿no? Vemos acá los usos mitóticos formando, ¿no? Ahí, acá están estos polos del uso, ¿no? Los polos del uso formando ahí el uso mitótico. Pero acá el centro nos interesa ahí. Y el tipo de miosina que interactúa con la actina para formar el anillo contráctil es miosina tipo 2. Cambio la 1 es para los otros eventos que hemos visto, ¿no?, los otros movimientos.
pero para el anillo contráctil es miosina tipo 2. ¿Ya? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Cómo están? ¿Contraídos o relajados? Listo. Los microtúbulos. Tengo la ligera impresión que no nos va a alcanzar a que les tome el pasito hoy día, ¿no? ¿O les tomo hoy día? Pero mañana sí. Es inevitable, ¿no? A ver, vamos a ver. La tubulina, perdón, los microtúbulos están conformados por tubulina, ¿no? Entonces todo empieza con un dímero de tubulina. El dímero de tubulina está conformado por tubulina alfa, perdón, tubulina beta, ¿sí? Pero les decía que en el centro este surco de interacción en medio ya no es ATP, sino es GTP. Este GTP que está sobre todo, está al lado de la tubulina alfa, es estable, siempre GTP. Acá en cambio la tubulina beta es GDP, ahí está el GDP, es el que le va a dar, va a ir cambiando, ¿sí? Entonces la tubulina alfa es unida GTP y la tubulina beta GDP. Ese dímero es el que se va a nuclear, va a ir alargándose y formando un protofilamento. O sea, cada línea de dímeros, ¿no? Alfa y beta, dímero, toda esa fila se llama protofilamento. Toda esta fila, por ejemplo, que lo tengo aquí resaltado en amarillo, ¿sí? Toda esa fila es un protofilamento. Y luego todos esos protofilamentos se unen, ¿no? Acá se unen, este es formando un anillo de forma transversal, de 13 unidades, un anillo de 13 unidades y forma un microtúbulo. O sea, ¿cuántos protofilamentos tiene un microtúbulo? ¿Cuántos protofilamentos tiene un microtúbulo? ¿Cuántos? 3. ¿Sí? Ahí está. 3. Ahí está. También estamos viendo aquí, pues, microtúbulos a lo largo del axón. Entonces el axón, ¿no?, de una neurona tiene sus microtúbulos. También hay filamentos intermedios interactuando ahí, ¿no?, para formar ese axón. ¿Sí? Ahí está. El ancho más o menos de cada microtúbulo, estamos hablando de unos 25 nanómetros. Acá siempre, ¿no?, su extremo de crecimiento es el extremo positivo y extremo de decrecimiento el extremo negativo. Y lo que les decía hace un ratito, ¿no? Un cingulete de un microtúbulo tiene 13 protofilamentos. Aquí está desde arriba, visto desde arriba el hueco, ¿no es cierto? El hueco. Y si vemos de costado, esto se alarga, ¿no? Cada uno forma un protofilamento, ¿sí? De unidades alfa, beta, dímeros, ¿sí? En fila. Todos estos en fila. Son tubos huecos. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de los microtúbulos de la célula están no sé qué ando comiéndome las cosas yo acá. Bueno. Entonces, la mayoría de los microtúbulos de la célula están conformados por cinguletes. ¿Ya? Cinguletes. Son microtúbulos de 13 protofilamentos. De esos 25 nanómetros, ¿no?, de ancho de los órganos. ¿Sí? Pero hay algunas otras zonas, por ejemplo en los cilios y en los flagelos, que se forman dobletes. De estos 13 protofilamentos se forman 9 más, ¿sí? 1, 2, 3, perdón, 10 más. Aquí se incorporan 10 más y van a formar un doblete. 10 más protofilamentos, todos, ¿sí? Triplete, otros 10 más, ¿sí? 10 más y forman un triplete. ¿Dónde? En los cuerpos basales y en los centriolos. ¿Sí? Los centriolos, cuerpos basales, son los tripletes. ¿Ya? ¿Sí? Fácil, ¿no? Ahora sí, sin complicarnos mucho con la tubulina. Bueno, acá están las fotos. Aquí están las fotos. Vemos acá de ¿no? Aquí forma todo. Este es
¿cómo se llama? La red o el sistema de microtúbulos. Sí, pero antes de seguir con eso, los microtúbulos se ensamblan a partir, ¿quién dirige esto? A partir de centros organizadores de microtúbulos, MTOP, ¿no? MTOP. Ya. Entonces son los centros organizadores de microtúbulos. A partir de allí crecen los microtúbulos. Entonces, en las células cualquiera que están en interfase a estos MTOP, ¿sí?, se les llama centrosomas. Y los centrosomas están compuestos de dos centriolos, ¿no? Entonces, cualquier parte dentro de las células, ¿sí?, los MTOP se llaman centrosomas. Y a partir de allí crecen. Por eso aquí sería el extremo negativo, está en el centrosoma y crece a partir de aquí. Miren, el extremo positivo. ¿Sí? El extremo positivo está en el final, ¿no?, de los microtúbulos. Crece, desde el centrosoma crecen los microtúbulos. ¿Ya? Listo, acá vemos otro MTOP. Aquí, bueno, este es de acá. Ya está, acá. ¿No? Un centro organizador de microtúbulos está aquí en esta es una neurona, ¿de acuerdo? Y a partir de allí crecen los microtúbulos y luego se separan. Este es momentáneo, ¿no? Este MTOP es momentáneo. En el caso de esta neurona, para formar el axón, se forman los microtúbulos del axón, ahí está. Y otros microtúbulos se separan del MTOP para formar las dendritas. ¿Sí? Para formar las dendritas. Qué importantes estos métodos de los microtúbulos, porque por allí es donde se llevan a los neurotransmisores, por ejemplo, mitocondrias, ¿no? Otros MTOP. En el caso cuando la célula está en plena división, en plena mitosis, en este caso, a estos MTOP les llamamos los polos del uso. Y estos polos del uso organizan el uso mitótico. En realidad, cuando la célula está en interfase, este centrosoma se duplica y forma estos polos del uso, ¿sí?, para formar el uso mitótico. Y el último MTOP, este es el cuerpo basal. Esto es un cilio, ¿no es cierto? Un cilio. El resto del cilio les decía que estaba en doblete, pero la base, el cuerpo basal, donde parte y donde crecen estos otros microtúbulos, es un triplete, les decía, ¿no? Este es el cuerpo basal a partir de allí, en el cilio, o el flagelo también, ¿no? Cuerpo basal. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Qué más les quería contar hasta aquí? Las fotos, ¿no? Para que me crean. Ahí está, que es el centrosoma con sus centriolos. Están cansados, ¿qué ha pasado? Se desmayan. Acá hay dos centriolos. El centro celular o centrosoma está conformado por dos centriolos. Pero si acabo de llegar, yo ahorita no he llegado, ¿no? ¿No? ¿Qué hora es? 12. Ya pues, ¿no? Poquito. Listo. Ay, no, siempre me llevan, no sé, castigados todos. Hasta las 2 de la tarde. Bueno, pero nos queda claro algo. Hoy día no hay pasito, ¿no? No va a alcanzar, hoy día no hay pasito. Hasta esta diapositiva, este archivo, el pasito lo tomo mañana. Y yo creo que para que no haya interrupción al comienzo, ¿ya? Al comienzo de la clase, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Todos, ¿no? Para ustedes. Díganme algo, ¿sí? ¿Algo? ¿El pasito para mañana? Sí. ¿No? Que ya no nos alcanza ahora. A ver. La posición del centriolo madre con el centriolo hijo es 90 grados. ¿Sí? Si este está en esta posición, este es 90 grados. ¿Cierto? Ahí está, 90 grados. Alrededor hay material pericentriolar. Estos son los microtúbulos. Recuerden que estos son tripletes, ¿no es cierto? Hay la proteína gamma-turk que ayuda a organizar a este centriolo. C3, ¿no? Me ayuda a organizar, sobre todo está en la parte inicial, la proteína gamma-turk, ¿sí? Donde empieza a generar los microtúbulos.
y bueno, y otros elementos satélites, ¿no? Acá tiene el centriolo madre, tiene estos elementos satélites, a diferencia del centriolo hijo que no tiene estos elementos satélites, ¿ya? Ahí está la foto donde vemos que ahí están, ¿no? En el centro están los centriolos, los verdes son los microtúbulos. Acá un poquito de uno de estos centriolos para ver pues que esta proteína gamma TURC está al inicio, ¿no? Al inicio de la nucleación. O sea, nucleación le llama donde inicia el filamento, ¿no? Por eso acá es el extremo negativo y hacia donde crece el extremo positivo. Nada más. Les quería decir que son 90 grados. Así de simple. Y bueno, les hablaba de los cargadores, ¿no? Los porteadores. Ahí está. Entonces tenemos un microtúbulo y acá hay una vesícula. Miren qué fuertes que son, ¿no? Tremenda vesícula ahí. Pero ahí está cargando. Aquí están las quinesinas o cinesinas, ¿no? Las quinesinas, miren acá, este es el receptor. La vesícula tiene un receptor de quinesina. ¿Sí? Y cada vez que se transporta la quinesina hay gasto de ATP. Las quinesinas transportan en gasto. Entonces viene la quinesina y lleva la vesícula hacia adelante. O sea, en sentido anterógrado. ¿Qué quiere decir anterógrado? Del extremo negativo al extremo positivo. ¿Sí? En cambio, también hay un transporte retrógrado. Viene la dineína y del extremo positivo al extremo negativo lo regresa, digamos, ¿no? Regresa la dineína, cargando. También gasta ATP, ¿no? También gasta ATP. No es una sola, son varias familias, por eso les digo una sola y les doy el nombre nomás, ¿no? Hay quinesina 1, la 3, la bla, bla, bla. En fin, son varias. Las MAP, las Tau, en fin. Pero aquí les menciono dos, ¿no? Las quinesinas y las quinesinas, de regreso, dineínas. ¿Ya? Y acá siempre fomentando la desunión, pues cuando hay alteraciones, en todo lado hay alteraciones, ¿no es cierto?, de nuestro organismo. Vemos acá primero el drama, acá la lisencefalia de Miller-Dicker. Esta lisencefalia, vemos aquí, este es un cerebro, ¿no? Esta tomografía de este es un cerebro de paciente con lisencefalia, que tiene la mutación en la proteína LIS1, ¿no? El gen que produce la proteína LIS1. Y vemos aquí la diferencia de estos dos cerebros. Aquí este es un cerebro normal con sus surcos, todas sus entradas y salidas, ¿no? ¿Sí? Tiene todos sus pliegues, surcos, todo eso tiene normal, como todos los cerebros de los mamíferos, ¿no? Con todas sus circunvoluciones, ¿sí? En cambio acá, lisencefalia, su nombre es liso. Aquí el cerebro es liso, no tiene surcos, no tiene circunvoluciones, ¿verdad? Entonces la deficiencia de esta proteína, está mal armada esta proteína, provoca que este cerebro esté liso. ¿Sí? Muy bien, muy mal, mejor dicho, ¿no? Entonces los niños, los recién nacidos que nacen con esto, pues tienen severas desarrollo neural, con complicaciones para comer, para vivir, para respirar. Entonces es bastante dramático, ¿no? Es como una plantita, las personas los pobres niñitos, ¿no? Que tienen eso, son como plantitas, no pueden vivir por sí solos, no pueden hacer prácticamente casi nada por sí solos. Y el tiempo de vida es bastante corto también, ¿no? La esperanza de vida, me refiero. ¿Sí? Entonces, imagínense, son lisos sus cerebros, obviamente el área, la superficie y el número de neuronas es muy, muy bajo, ¿no es cierto? Muy bajo. ¿Ya? Ok, bueno, esta es una mutación felizmente rara, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? LIS1, bueno, interactuando con NUD, en fin, lo que está provocando, y acá están, ¿no? ¿Qué les puse aquí? No se les he puesto. Dineínas, acá están las dineínas. Entonces, ¿qué sucede? Estas dineínas tienen que transportar una serie de sustancias durante el desarrollo embriológico. Y este transporte de sustancias es cuán importante. Imagínense si se bloquea ese transporte de sustancias, de proteínas y otros organelos, hace pues que, imagínense que hay un severo retraso en el desarrollo neuronal, o sea, muy tempranamente durante el desarrollo embrionario,
los momentos de la formación de la placa neural y esa derivación de la placa neural, ¿no?, hacia otros órganos, se ve deteriorada, se ve alterada tempranamente. Y es por eso porque se da ese tipo de desarrollo, ¿ya? La hélice encefálica. Porque es importante porque el IS1 regula, ¿no? Regula a la dineína para el transporte de estas sustancias durante el desarrollo embriológico, ¿ya? Hay una miradita simple a los cilios y flagelos. Acá está la conformación, miren acá el microtúbulo cinglete central y aquí están los dobletes que conforman, ¿no?, a este cilio, ¿sí? Ahí está el esquema y aquí está la foto, ¿sí? Ahí está la foto para que vean, ¿no? Y entre doblete y doblete, para unirse, están unas proteínas llamadas nexinas, ¿sí? Las nexinas. ¿Ah? Las nexinas se están uniendo para formar esta configuración, ¿sí? Esta configuración tipo espiga radial, le dicen, ¿no? Esta configuración para formar al microtúbulo. Ahí está visto de enfrente el corte transversal, ¿no? Y aquí está a lo largo, ¿no? A lo largo, longitudinalmente, miramos allí a estos cilios o flagelos, ¿no? Recuerden que aquí, en la base, donde está la membrana, ¿no? En la base de la membrana, siempre está el cuerpo basal. Se proyecta la membrana. Recuerden que un cilio flagelo se proyecta, es una salida, ¿no? Una proyección de la membrana. Sigue acá la membrana sigue. Se proyecta, este cuerpo basal crece, ¿no? Estos microtúbulos y tienen esta conformación, ¿sí? Acá está la zona de transición y el resto, lo que sobresale, ya sea del cilio o del flagelo, se conoce como axonema, ¿sí? Axonema. Yo creo que ahí me callo, ¿no? Sí, porque ahí a veces, sí, mejor no digo más. Ahí no. Y aquí, la desunión. Por último, está pues la conformación de los cilios y flagelos, primera parte. Segunda parte, ¿cómo se va? Conformación no, perdón. La interacción de los túbulos para su movimiento, ¿no? Acá está el túbulo A, túbulo B. Ay, la foto no salió el túbulo B acá. Pero bueno, acá una dineína axonémica. ¿Sí? En el axón ahí la dineína axonémica es más estable. Y va a activar. Entonces la activación de la dineína, la curva, se activa la dineína y curva a los dobletes de estos microtúbulos, de los cilios y flagelos. ¿Para qué? Para darle movimiento, ¿sí? Entonces esa curva hace que se muevan, ¿no? Que se muevan los axones de los cilios y de los flagelos, ¿sí? Uy, pero acá no ha salido bien la foto, ¿no? Porque aquí no se ve la unión de las nexinas. Bueno, estas son las nexinas que unen a los microtúbulos, ¿no? Y hasta nuevamente la dineína para regresar, una vez que se curvaron, para que regresen a su sitio, ¿no? Eso dirigido por dineínas. Y las nexinas es para unir uno u otro filamento, nada más. Y las dineínas para que se curven, regresen, se curven, regresen. Ese es el movimiento, ¿no? De los cilios, ¿eh? Y bueno, la última parte del citoesqueleto, ¿no? Ahí está la foto siempre, ¿no? La microscopía de inmunofluorescencia, para que miren ustedes, ¿no? Ahí está la parte central, ¿no? Del núcleo celular, rodeado, aquí están los filamentos intermedios y el resto, ¿no? De red de filamentos que conforman a una célula. Ahí están los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios se van a unir. Bueno, esta es la constitución de estas proteínas, que tiene su extremo C terminal, N terminal, y tiene estos filamentos, digamos, cabeza, bastón y cola, ¿no? La cola es el C terminal y la cabeza es el extremo N terminal. Esa es, digamos, la base general de todas estas proteínas que conforman los filamentos intermedios. Y bueno, vemos aquí fotos de filamentos intermedios que van a conformar
este tipo de filamentos forman como una doble hélice, ¿no? Aquí tenemos dos unidades y forman hélices aquí. Bien, ¿y qué vienen a hacer esto que estamos mostrando de aquí? La protofibrilla, ¿no? Acá está la protofibrilla y aquí el protofilamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un protofilamento está formado por 4 protofibrillas. ¿Listo? Ahí está. Estoy al revés, no estoy hablando no. 4 protofilamentos, ¿sí? 4 protofilamentos, ¿no? Forman una protofibrilla. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Uno se distrae. Bueno. ¿Listo? Ya está. Entonces, esa es la base de todos estos filamentos intermedios. Una foto, ¿no? Por ejemplo. Esta es una foto de un filamento de queratina, ¿no? Están los otros, la vinculina. A ver, ¿dónde está? Aquí vamos a ver. Entonces, aquí tenemos ejemplos, ¿no? De esto, como decía, los más abundantes, los más conocidos, la queratina, ¿no? Entonces, tenemos distintos. Queratina de tipo de la clase 1 son queratinas ácidas presentes en las células epiteliales, recuerden, ¿no? Y hemos dicho en piel y derivados de la piel. También tenemos queratinas básicas, también en células epiteliales. Su función, pues, dar tensión, soportar la tensión, ¿no? Fuerza e integridad tisular. Entonces, vemos aquí células epiteliales, vemos los desmosomas, que son esas uniones estrechas, uniones resistentes, ¿no? Entre célula epitelial y célula epitelial. Y para ello miren aquí la interacción de todos estos filamentos intermedios que vienen a ser las queratinas. Queratinas ácidas, queratinas básicas. Otro ejemplo de filamento intermedio, la desmina, la bimentina. ¿Sí? Desmina, bimentina. Ellos están presentes en células musculares, células de la glía. ¿Recuerdan dónde está la glía? Neuronas, ¿no es cierto? Neuroglía, por eso le llamamos también, ¿no? Y células mesenquimales, ¿no? Ahí están presentes la bimentina, desmina, ¿sí? Ayudan a resistir, ¿no? Organización e integridad de las sarcómeras. Recuerden que las sarcómeras, las unidades de la contracción muscular. Entonces, para darle resistencia, allí están entonces ya estas proteínas. Acá está el músculo liso formando los cuerpos densos, unas mallas. En el caso del músculo liso forman como una malla. En cambio, en el caso del músculo esquelético conforman a las sarcómeras, sobre todo reuniendo, enlazando todos los filamentos en el disco Z, ¿no? Uniéndolos todos en haces en el disco Z. Ahí está entonces otros filamentos intermedios. Los 4, son 5 clases. Yo me he comido uno. Ya no, bueno, clase 1 y 2 son las 2 queratinas, perdón, estaba yo, ¿dónde está la otra? Acá está. La cuarta clase, los neurofilamentos, en general les llamamos neurofilamentos, están en las neuronas, muy conocidos y están organizando en este caso los axones, ¿no? Para tener esa forma del axón. Y les hablé de esta familia de las laminas. Las laminas están en el núcleo, justo por debajo, ¿no? De la envoltura nuclear, para dar estructura, justo, ¿no? Por debajo de la envoltura nuclear, para dar estructura, soporte al núcleo. Ay, no he extendido la ropa ahora. En serio, di lavar la ropa ilusionada, porque decía, ayer no, antes, y ahora. Qué problema, ¿no? Qué preocupada, ya me desconcentró la lluvia, vamos. Me desconcentró la lluvia. Última diapositiva del citoesqueleto, ¿ya? Última diapositiva del citoesqueleto. Bueno, toda la desunión, no siempre hay alteraciones. Alteraciones, en este caso, de la conformación de estas proteínas que forman parte del filamento intermedios. Aquí hay, no sé qué he escrito acá, pero bueno. La epidermólisis bullosa, simple, ¿no? Que forma estas bullas, vamos a ver ahora. Y que es provoca por la mutación del gen que produce la
queratina. Entonces cuando uno no puede pellizcar estas personas que tienen esa mutación, que ya le generaría daño, bullas, estas especies de ampollas, ¿no? Entonces miren acá la epidermis y la dermis normal, la piel normal de esta persona. En cambio acá está la dermis y aquí, ¿dónde está la queratina? En la epidermis. Vemos pues que, digamos, yo estoy aquí incidiendo y miren, esto se daña, ¿no? Inmediatamente no hay resistencia de la epidermis, ¿sí? La capa de queratina, miren cómo está dañando, porque no hay estabilidad, se rompe, prácticamente está dañado, no hay esa tensión de resistencia que provoca los filamentos de queratina. Y forman las bullas, se forman ampollas, aquí se forma agua, ¿no? Entonces toda esa inflamación generando daño, ¿no es cierto? Entonces esta es la epidermólisis por la mutación en el gen que produce la queratina, ¿ya? También son conocidas estruenos. Y ahora ya no salimos de acá, sigamos las clases y ya no venimos mañana. No. Las laminopatías. Hay más de 20 genes que a sus alteraciones pueden provocar las laminopatías. Laminopatía es porque hay fallas en la lámina nuclear. Recuerden que la lámina nuclear está formada por láminas, no laminas. ¿Ya? Aquí está la distrofia muscular de Emery-Dreifuss. Es una de las más, digamos, dentro de la laminopatía, que no es muy frecuente, una de las más conocidas, más estudiadas. La distrofia muscular Emery-Dreifuss, que también no hay soporte, ¿no? en las células musculares. Cada vez que realizan contracción es un problema, la persona ya no se quiere ni mover porque se daña, las células se van dañando. Cada vez que hay contracción muscular se van dañando estas células, ¿sí? Y la otra es la progeria de Hutchinson-Gilford. Menciono solamente estas dos laminopatías, que este es un envejecimiento prematuro. El envejecimiento, ¿no han visto algunas personas que envejecen muy rápidamente? Ese es la progeria, ¿no? Y este es por daño en la estructura de las laminas A. En este caso laminas, bueno, acá hay más de una lamina, pero hay una de las más, donde se estudia y hay más daños en la lamina A, que es parte básica de la lámina nuclear. ¿Ya? ¿Ah? Distrofia muscular. Distrofia muscular. ¿Sí? Y hablando del núcleo, el núcleo. Nos estiramos un minutito, estírense un minutito, pellizquense, alármense por el agua y retomamos con el núcleo, ¿ya? Bueno, llámelo. No, yo no voy a más un bebito. Ríñale esa, bebé. A la derecha. Hace frío. Ya, vamos a cerrar la puerta. Se les dicen 2 minutos y ustedes 2 minutos. ¿Qué pasa? Por recreo, doctora. Bueno, ya está, ya que ir a mojar, ¿no es cierto? Mira cómo se hace su cabello por mojar. Aún no es así. Ok. ¿De qué está compuesto el núcleo? Tiene membrana nuclear, está mal dicho. El término es envoltura nuclear. ¿Por qué? Porque la envoltura nuclear está conformado por 2 membranas, ¿no es cierto? Son 2 membranas. Envoltura nuclear. ¿Ya? Adentro está la cromatina, el carioplasma, o sea, ¿no? Todo el jugo, ese juguito que hay dentro del núcleo. Está la cromatina, está el nucleolo. ¿Qué más? Y en la envoltura nuclear son 2, ¿no es cierto? También está interrumpida, la continuación de esta envoltura nuclear está interrumpida por los poros o complejo de poro nuclear, ¿sí? El complejo de poro nuclear. Ahí está ampliado, ¿no? Vemos aquí el poro nuclear y 2 membranas. Así que el término correcto sería envoltura nuclear, ¿no? Porque tiene 2 membranas.
Esto lo he hecho bien simple, para que ustedes no se estresen y yo menos. Entonces aquí están las fotos mostrando los complejos de poro nuclear. Los complejos de poro nuclear son como canastillas. Se ve aquí en la foto, ¿no? Estas canastillas, ¿no? Ahí están las canastillas del complejo de poro nuclear, ¿no? Distribuidas a todo la extensión, ¿no? De la envoltura nuclear. ¿Sí? Acá vemos la envoltura nuclear, la membrana nuclear externa, la membrana nuclear interna. Justo por debajo de la membrana nuclear interna está esta red, ¿no? Esa red. ¿Qué viene a ser esa red? La lámina nuclear, ¿sí? Entonces, todo esto por debajo de la membrana nuclear interna está la lámina nuclear, que es todo ese enrejado, entramado de laminas, ¿no? Lámina A, lámina B, y forma la lámina nuclear que le da soporte, resistencia al núcleo. ¿Ya? Muy bien, y aquí interrumpiendo, esta es la luz, ¿no? De la envoltura nuclear, interrumpiendo a esta envoltura nuclear, cada tanto se encuentran los complejos de poro nuclear. ¿Sí? Bueno, fotos del complejo poro nuclear. Aquí está desarmado, ¿no? El poro nuclear. Y les dije que es como una especie de canastilla de básquet, ¿no? De una, ¿sí? Para donde entra la canasta de básquet, ¿no? Ahí, de ese tipo es. ¿Sí? Muy bien. Y en este complejo vemos, ¿no? La conformación. Acá está la cesta nuclear, el anillo terminal hacia el interior, o sea, hacia el nucleoplasma. ¿Sí? Hacia el nucleoplasma está el anillo terminal, la cesta, ¿sí? La cesta nuclear, y no salió la foto del nombre. Aquí no les he puesto, o sí ha salido, quiero ver un ratito. No salió en la foto. Bueno, yo voy a arreglar esa foto. No salió en la foto, pero bueno, ya, es parte del... Ya, no hay problema. Bueno, aquí tenemos las nucleoprorinas de membrana, todas estas formando este anillo externo más grande. Si es el anillo externo más grande, están las nucleoporinas, ¿sí? Ahí está, nucleoporinas aquí, nucleoporinas conformando el anillo externo, y aquí está pues la luz, ¿no? Del poro nuclear, ¿ya? Bueno, y entonces, ¿qué pasa por el poro nuclear? Los complejos de poro nuclear, ¿qué pasa? Proteínas, ARN, ¿no es cierto? Proteínas, bueno, iones también pasan, ¿no? También, iones, agua, en fin, pero no, agua no están. Sino, estos complejos son bastante selectivos y pasan sobre todo, como digo, ARN y proteínas. Entonces, vemos aquí que proteínas... Hay proteínas de importación hacia el núcleo y proteínas de exportación. Acá está el complejo de poro nuclear con sus canastillas. Están las nucleoporinas, ¿sí? Las nucleoporinas están aquí. Este es el citoplasma y este es el nucleoplasma, ¿sí? Aquí factores de transcripción, en fin. ¿Qué vemos acá? Complejos de carga. Entonces, estos complejos de carga van a transportar a las proteínas que se van a importar, ¿sí? Y aquí está este funcionamiento, ¿no? Acá está el complejo proteico que se va a transportar, ¿sí? Y lo que está transportado, siempre hay energía, unido a, en este caso, GTP, ¿sí? A GTP. Entonces, esta señal también está unido a GTP, es parte de la señal para que ingresen estas proteínas dentro del núcleo. ¿De acuerdo? Muy bien, hay gasto de energía, ¿listo? Miren aquí, GTP se libera, queda el GDP. O sea, este complejo es parte de la señal, que le indica acá señal nuclear, o sea que esta proteína se va a importar. ¿Ya? Esta es la proteína que se tiene que importar. Este es el complejo de carga, acá está la proteína que se va a importar. ¿Listo? Lo traslada el complejo de carga
se une esta proteína, hay un gasto de energía, ¿no? Hay un gasto de energía e ingresa la proteína, ¿ya? Ingresa la proteína nuclear, hacia el núcleo, perdón. Y aquí la exportación nuclear, de la misma manera, ¿no? Vemos aquí, complejo de carga unido, GTP, ¿no? Ahí se va uniendo, ¿no? El GDP se une, GTP se une a la proteína y a su complejo de carga, ¿sí? Ahí está. Y se va a exportar la proteína. O sea, prácticamente no es casi el mismo proceso en el cual el complejo de carga, las proteínas señal que cargan el GTP o el GDP se van reciclando, ¿sí? Se van reciclando. Y la proteína que se quiere exportar es esta, ¿sí? La que se quiere exportar es esta. Muy bien. Y aquí, también que se quiere exportar, acá se exportan proteínas, pero acá también se está exportando, por ejemplo, se va a exportar ARN, ¿sí? ARN. Entonces vemos aquí, no sé si se miren, los de abajo no sé qué mirarán, pero bueno, los de abajo, los del fondo, no sé qué miran, pero bueno, ahí está. Entonces aquí está el ADN, factores de transcripción, aquí se transcribe el ARN, ¿sí? Acá está la cola del poli A, ¿no? En que se transcribe el ARN mensajero, ya procesado, o sea, el ARN maduro, ¿no es cierto? El ARN mensajero maduro, ahí está, unido a otras proteínas que forman un complejo. ¿Dónde está el complejo que les... ¿Dónde está el complejo? Acá está, ¿no? Es un ARN mensajero unido a un complejo de proteínas, o sea, no sale solito, está unido a un complejo de proteínas. ¿Listo? Para que pueda pasar el complejo de poro nuclear, ¿no? Por ejemplo, ahí le ayuda la proteína T1XN, F1XN, que es de exportación nuclear. Entonces, fíjense que aquí sale todo este complejo, se separa, ¿no? NXF1, NXT1, se separan las proteínas y luego pues ya se separa del ARN mensajero. El ARN mensajero, que tiene su final CAP, la cola de poli A, que es, perdón, este es el inicio y este es el final, ¿no? La cola de poli A, ya se unen al ribosoma. Entonces, cuando salen, se unen algunas proteínas que les dije, y luego estas proteínas se van a reciclar, ¿sí? Estas proteínas simplemente que se unen al ARN mensajero, se unen para salir, para que salga el ARN mensajero. Y luego estas proteínas nuevamente se regresan al núcleo, ¿sí? Aquí les he dado algunos ejemplos: NXF1, NXT1, F1XN, T1XN, ¿no? Que son proteínas implicadas en la exportación nuclear. ¿Qué más hay en el núcleo? Pues está la cromatina, ¿no? Los cromosomas y cromatina. Bueno, es lo mismo, ¿no? Cromosomas y cromatina es lo mismo, solamente que es otra conformación diferente, ¿no? Cuando la célula está en interfase, toda una masa continua, ¿no? Cuando la célula está en interfase, le llamamos a esa asociación de ADN con proteínas, todo ese conjunto le llamamos cromatina, ¿no? Y cuando la célula está en mitosis, le llamamos cromosomas, donde se separan esas. ¿Cuántas son en nuestro caso, en nuestro genoma? ¿Cuántas moléculas tenemos? 23 pares. Entonces se separan esas 46 moléculas, ¿no? Macromoléculas, que son los cromosomas, ¿sí? Pero durante su vida de interfaz, entre ellos están todos mezclados, unidos, dependiendo, ¿no? Para cumplir su función. Entonces, como cromatina en interfase, cromosomas en mitosis. La mitosis también se llama fase, ¿no? Por eso es interfase, entrefase. La mitosis también le llamamos fase, ¿sí? Muy bien, aquí está la conformación, bueno, inicial, ¿no? Del ADN. Ahí tenemos, a ver, ya, esta es la estructura. A ver, esa conformación de esa cadena de nucleótidos trifosfatados para formar una hebra de ADN vendría a ser la estructura primaria del ADN, ¿sí? Cuando esas dos hebras de cadena de nucleótidos trifosfatados de ADN, ¿no? Cuando esas dos hebras
se entrelazan y forman una hélice, ¿no? Lo que tenemos allí, cuando forman esta hélice, ¿dónde está mi punterito? Ahí, ¿no? Acá. Esta vendría a ser ¿qué cosa? La estructura secundaria del ADN, ¿sí? La estructura secundaria. Vemos allí pues que forman, ¿no? Se unen las dos hebras de ADN a través de nuestras bases nitrogenadas, formando puentes hidrógeno, ¿sí? Esa conformación de puentes hidrógeno es la estructura secundaria, ¿sí? Luego este ADN va a interactuar en su estructura terciaria, va a interactuar. Vemos aquí que interactúa con las histonas, ¿sí? Las histonas. H1, H2A, H2B, H3, H4, ¿no? Las histonas. En el caso de los mamíferos, ¿no? H1, H2A, H2B, H3 y H4. Y esa interacción con las histonas del ADN ya de doble hélice, ¿no? Con las histonas va a conformar un super empaquetamiento, ¿no? Formando lo que vienen a ser los nucleosomas, ¿no? Los nucleosomas, ya es cuando interactúa el ADN con las histonas. Esos nucleosomas parecen, ¿no? Como un rosario, ¿no? La apariencia de un rosario. Cada perlita sería un nucleosoma, que rodeado, este nucleosoma está conformado por las histonas, ¿no es cierto? Más podría representarse, ahí no salió en la foto, no salió en la foto. Bueno, estos nucleosomas más es como un yoyo. ¿Han visto los yoyos? ¿Conocen los yoyos? Los yoyos son dos discos redondos pero planos, ¿no es cierto? Ya. Esos dos discos planos del yoyo vendrían a ser las histonas, ¿sí? Son las histonas. Y la pita, digamos, ¿no? El lazo que da vuelta al yoyo vendría a ser la cadena de ADN de doble hélice, ¿no? Entonces, es el que da la vuelta. Entonces, cada nucleosoma está conformado por estas histonas y el ADN da vuelta 2 vueltas y media, ¿sí? 2 vueltas y media a cada nucleosoma. Por decir como el yoyo, pero dale 2 vueltas. 2 vueltas y media a cada nucleosoma, ¿sí? Y estos nucleosomas, una vez conformados estos nucleosomas, van envolviéndose en una fibra de cromatina. Y luego esta fibra de cromatina va interactuando con otras proteínas básicas, ¿no? ¿Sí? Ya no histonas, sino otras proteínas va interactuando para conformar lo que viene a ser el cromosoma, ¿sí? El cromosoma. Normalmente, acá, bueno, este es un cromosoma mitótico, ¿no? Que tiene 2 cromátides. Pero un cromosoma solito, normal, tendría una sola cromátide. Esto es una cromátide, ¿no es cierto? Y esta es otra cromátide, ¿sí? Una cromátide, otra cromátide, ¿sí? Ya esa viene a ser la estructura cuaternaria, ¿sí? Esa es la estructura cuaternaria, donde interactúa con otras proteínas más, ¿no? ¿Ok? Y bueno, cuando el cromosoma está en metafase exactamente, tiene esta apariencia, ¿no? El cromosoma metafásico tiene esta apariencia, son 2 cromátides, ¿no? ¿Sí? Y bueno, a esta altura ya tiene doble carga genética, ¿no? Antes que se divida la célula, tiene doble carga genética. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Será cierto? Ahorita vamos a ver. Muy bien. Y el cromosoma tiene 2 brazos, ¿no? El brazo P, el brazo corto, y el brazo Q es el brazo largo. Y en el centro una constricción para este cromosoma metafásico, ¿no? Pero siempre todos tienen su constricción llamada centrómero, ¿no? Ahorita vamos a volver a ver. Pero bueno, ahí están las fotos de los cromosomas. Son fotos, no parece, no es algodón, ¿no? De los cromosomas. Insisto aquí con la configuración. Vemos aquí, ¿no? La cadena de nucleótidos es la estructura primaria. Cuando se unen, la estructura secundaria.
Nucleosomas, estructura terciaria, esa especie del collar de perlas, ¿no? A esto le decimos estructura terciaria. Cuando forman los nucleosomas, forman fibras, en general le llamamos a esto. Forman bucles y finalmente la heterocromatina condensada forma las cromátides, las dos cromátides, ¿no? Una cromátide, otra cromátide del cromosoma, estructura cuaternaria. Y aquí para que no les quede duda, ¿no? Otra vez insisto aquí con el cromosoma, ¿no? ¿Qué viene a hacer esto? ¿Cómo? El brazo P, ¿no? El brazo corto. Aquí está el centrómero, la constricción, ¿no? Principal. Y el brazo Q, el brazo largo. Al final, estas secuencias repetitivas especiales que están en los extremos de las cromátides le llamamos los telómeros, ¿no? Telómeros. Muy bien. Cada vez que hay una división celular, los telómeros se van acortando, ¿no? Eso conocemos, se van acortando. Y llegado un momento, si toda la longitud del telómero se acorta, esa línea celular ya no se va a dividir. Entonces, ¿qué pasa? Mientras nuestros telómeros sean más cortos en nuestras células, las células van pasando por envejecimiento celular, ¿no? Y cada vez que hay una división celular, se gasta ese telómero, se gasta. Hasta que llegado un momento, tantas divisiones de células, llegado un momento esa línea celular morirá, cuando se agota el telómero, ¿sí? Y eso lleva a la muerte celular. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Ya está, lo he hecho sencillo lo que es la estructura nuclear. ¿Ya? Ciclo celular. Digamos que esta es la parte complicada de esta fase, ¿será? ¿O es la mitosis lo complicado? No, la meiosis, ¿no? Este es fácil, ciclo celular, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? La historia. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde está la mitosis? ¿Acá? Se dividieron dos células hijas, ahí está la nueva célula hija, ¿no? Ahí está. Entonces nace, crece, se reproduce y bueno, a veces muere, ¿no? Entonces acá está la nueva célula, ¿no? La célula nuevecita que va a entrar en la primera fase del ciclo celular, ¿no? Entonces cuando una célula, después de haberse dividido, esa nueva célula entra a la primera fase del crecimiento, ¿no? Por eso G de growth, ¿no? Crecimiento. La fase G1. En la fase G1 se da el mayor crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Crecimiento y desarrollo. Es como ustedes, ¿no? ¿Ustedes en qué fase están? G1, ¿no? Están todavía en desarrollo, dice. Está en la fase G1, están en crecimiento, bueno, algunos ya han terminado de crecer, otros están terminando de crecer, y desarrollo, decimos, ¿no? Ahí es la vida de la célula, ¿no? Donde cumple sus funciones, se va a diferenciar, va a realizar su metabolismo, va a aumentar también de tamaño, ¿no? Todas esas actividades. Muy bien. Ahí está en esa fase G1 de crecimiento. Y fíjense acá, ¿dónde está mi micrófono? Fíjense ahí dónde están los plumones. Acá está. Cuando llega, o sea, inicia, esta es una célula normal, si hablamos de una célula somática, ¿sí? Cualquier célula del cuerpo. ¿Sí? Cuando entra acá, miren acá, este es un cromosoma, solamente está con una cromátide, ¿sí? Solo tiene una cromátide. Y la carga es docena, esta es una célula diploide, ¿sí? ¿Cuántos cromosomas tenemos? 46. Ahora sí, 46, hace un rato me dijeron 23 pares. 23 pares, porque hay 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, ¿no es cierto? Y los dos, si son 2 cromosomas, ya está, 2 cromosomas 1, digamos, acá hay un gen
Aquí está una copia del gen y aquí está la otra copia, el otro alelo del gen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Doble carga genética. Tenemos una célula diploide, ¿sí? Ustedes siempre dicen 23 pares, ¿sí? Es que son dos cromosomas de cada uno. Bueno, excepto el sexual, que ahí cambia un poco, ¿no? Pero bueno, y entonces tenemos, esa célula nueva es diploide, carga genómica 2N, ¿sí? Muy bien, sus 2 alelos, 2 cromosomas, en fin. Entonces, una cromática. Esta va a seguir su crecimiento y desarrollo, sigue la función normal que conocemos de cada una de nuestras células, así como ustedes, ¿no? De ustedes, a ver, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes van a ser monjas o ser sacerdotes? Había levantado la mano algunos, ¿no? De pronto, hay algunas células que deciden que no se van a reproducir, ¿no es cierto? Y alguna de estas células, igual que ustedes, ¿alguno de ustedes ya decidió no se va a reproducir? ¿Sí? ¿Alguno no se va a reproducir? Y entra en una fase especial, la llamada fase G0, ¿no? ¿Quiénes entran en esa fase G0? Decidieron no reproducirse. Las musculares y las neuronas. Las células neuronas y las células musculares. Sí, sobre todo las neuronas, ¿no? Casi todas las neuronas pierden esa capacidad. Entonces, ¿qué entran? A un momento es como que ustedes entren se quieren hacer monjas, y se retiran, ¿no? Y entran a una etapa de especialización. Esto es muy marcado en las neuronas, ¿no? Porque las neuronas ya dejan de hacer las otras funciones. Ya no cocinan, no limpian, no lavan, nada. Solo se dedican al impulso eléctrico, ¿no? Entonces no hacen nada más que es su función. Muy especializada y ya no se dividen. Es que se han especializado tanto que pierden la capacidad ya de reproducirse por su alta especialización. Por eso es que el astrocito le hace todo, le hace la comida, lo limpia, lava, todo hace el astrocito, ¿no? Y bueno, defensa la glía y en fin, ¿no? Y las neuronas solo se dedican a su función. Entonces es tal su capacidad de especialización, pues que ya no siguen, interrumpen a ese ciclo celular y pasa a una fase especial, ¿no? La llamada fase G0, ¿sí? G0, y ahí se quedan en esa fase. ¿No? Acá se quedan. Por eso es que ya no progresan, ya no continúan el ciclo celular, ¿cierto? Muy bien. Ahora, termina la fase G1, ¿sí? Esta célula va a entrar a la siguiente fase, la fase S de síntesis, ¿no? Síntesis de ADN, ¿sí? Pero antes de pasar esa fase, las células pasan a revisión, entran al checkpoint número 1, ¿no? Para revisar, ahí se revisa todo su material genético. Si se dan cuenta pues que hay un error, se interrumpe y la célula no entra, ¿no? Es como ustedes, no siguen su vida, llega un momento, se piensan reproducir, pues ya entraría en la fase S, ¿no? Entonces, para reproducirse, ¿sí? Pero bueno, ya la celulita decidió, voy a seguir, ahora me reproduzco. Pero para eso hay una revisión. El checkpoint número 1 es el primer punto de control o punto de chequeo del ciclo celular, ¿no? Antes de continuar. Si pasa ese checkpoint, ya se entra en la fase S. ¿Y en la fase S qué sucede? Síntesis de ADN, o sea, la duplicación del ADN. Entonces, si el ADN entró como 2N, al terminar la fase S, termina como 4N, ¿no? Como 4N. ¿Sí? 4N. Y ahí está. Por eso, miren, esa cromátide simple, ahora los cromosomas tienen doble cromátide. ¿Sí? Entonces, no es que la persona no va a tener el doble, ¿no? Que sería el doble de 46 con 98 cromosomas. ¿Cuánto estoy hablando?
Entonces le estoy diciendo, ¿90 y cuántos? 2. 92 cromosomas, no es que tengamos 92, sino que tenemos 46 cromosomas, pero estos son ya tetraploides, ¿no? La carga es 4N. ¿Sí? Los cromosomas ya no es una sola cromática, sino tienen doble cromática. Cuando termina la fase S. Cuando termina entonces la fase S, ¿sí? Ya se duplicó el material genético, la carga genética se duplicó a 4N. Entonces luego entramos a la fase G2. La fase G de crecimiento, en realidad, ¿qué va a crecer? Bueno, en esa fase hay bastante actividad de transcripción, ¿no? Se producen full ARN, full proteínas, full actividad. Esa fase de preparación para la mitosis, ¿no es cierto? Preparación para la división de la célula, ¿sí? La fase G2 se da toda la preparación, empieza inclusive en la fase G2 se duplican los centriolos, ¿no? Se duplican los centriolos y se preparan. Hay bastante síntesis aquí, ¿no? También de material, de organelos, en fin, todo se puede duplicar o replicar y se prepara a la célula para entrar a la mitosis, ¿no? ¿Sí? Entrar a la mitosis. Sigue aquí como 4N, ¿no es cierto? Como 4N, ¿de acuerdo? Sigue como 4N. Y entramos entonces justo, ¿no es cierto? Antes de entrar, ¿no? Aquí también hay un chequeo, otro checkpoint, ¿no es cierto? Checkpoint número 2, hay un chequeo allí. Justo antes de entrar a la mitosis, en la fase G2 también hay un chequeo. ¿Listo? Y entramos a la fase M de mitosis. Mitosis, división del núcleo, ¿no? Profase, todo se acomoda. ¿Qué más? Después de la profase, ¿qué sigue? ¿Sí? ¿No hay prometafase? ¿Han hecho prometafase? ¿Han hecho prometafase? No. Que van a ver, hay referencias que solo nos dicen de profase pasa a metafase. Y hay referencias que nos dicen profase, prometafase, metafase. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Sin pro o con pro metafase? ¿Cómo? Con pro metafase. ¿Sí? Ya está. No nos estresemos, como les digo, hay referencias que hablan de una fase más y hay otras que no, solo las clásicas 4. ¿Ya? Bueno, y entramos a la fase M, ¿no? Donde se dan todas estas subfases, digamos. Se divide el núcleo, ¿no? Entonces, digamos, profase, metafase o prometafase, como alternativamente, luego está la anafase y luego la telofase. Al final de la anafase ya empieza la división de citoplasma, o sea, la citocinesis, ¿no? Pero también en la anafase hay un checkpoint, o sea, tenemos un checkpoint de la anafase, digamos, ¿ya? Un checkpoint de la anafase. Ahí también hay un chequeo también, ¿no? En el ciclo celular. A la segunda mitad de la anafase más o menos se chequea. ¿Sí? Otro checkpoint, el checkpoint de la anafase se dice, para controlar si está bien distribuido, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede aquí en la mitosis? ¿Cómo recibimos? Así, ¿no? Así recibimos a los cromosomas, ¿no? Con sus dos cromáticos, el clásico cromosoma, ¿no? Y cuando se da la anafase, esto se divide, ¿no? Esto se divide. Las dos cromátides se dividen. Cada cromátida va hacia los polos del uso mitótico, ¿no? Cada cromátide se dirige una aquí y la otra aquí. Ahí es donde se rompe, ¿no? En la anafase se da esa ruptura al nivel del centrómero y cada cromátide se da a un extremo del polo, ¿no? Del polo del uso mitótico. De modo que aquí cuando ya se están separando, esta tiene 2N y esta tiene 2N. En la citocinesis se termina de dividir, ¿no? La citocinesis es paralela a la telofase, ¿sí? A la telofase. Se termina de dividir y la célula nuevamente sigue siendo diploide. Estamos hablando de células
somáticas, no estamos hablando de células germinales, ¿no es cierto? Células somáticas, ¿sí? ¿Listo? Y acabó el ciclo celular. En resumen, aquí los veo un poco inquietos. ¿Qué ha pasado? ¿Esta es la hora? ¿Ah? Es la 1. ¿Punto? Sí. Ah, bueno, entonces ya está recuperado, ¿no? La clase de la vez. Entonces, aquí nos quedamos, ¿no? Lo revisan. Ahí está un poquito más detallado, ¿no? Cada una de las fases.